El presidente publicó esta mañana sobre, ya sabes, su amenaza de irse de Irán. Dijo que podríamos volar y destruir sus plantas eléctricas, pozos petroleros, la isla de Hark y plantas de desalinización. Por ley internacional, atacar infraestructura civil está prohibido. ¿Por qué el presidente amenaza con posibles crímenes de guerra y cómo se concilia esto con que la administración repite que Estados Unidos no ataca a civiles? Mire, el presidente ha dejado muy claro al régimen iraní en este momento, como lo demuestra la declaración que usted acaba de leer, que su mejor opción es llegar a un acuerdo. Bueno, señores, hay momentos en el que la mentira simplemente se agota. En el que la persona que tiene el trabajo de defender lo indefendible se para frente a las cámaras y simplemente no puede. Y ojo, no porque de repente tenga conciencia, no porque de repente decida decir la verdad, sino porque la mentira es tan grande, es tan obvia, que ni siquiera una persona que está entrenada para mentir con convicción puede sostenerla frente a preguntas directas en una sala llena de periodistas. Y pues bueno, esto fue lo que ocurrió en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. La secretaria de Donald Trump, Caroline Leavitt, se paró frente al podio y, amigos, se congeló. Y no metafóricamente, ¿no? Literal, amigos. Preguntas sin respuesta. Un congelamiento frente a las cámaras. Ataques a los reporteros cuando las preguntas se ponen incómodas. Y claro, en el fondo de todo, la realidad que es que ninguna respuesta preparada de antemano puede tapar lo que está ocurriendo. Que el gobierno de Donald Trump está cometiendo crímenes de guerra en Irán. Y su vocera, pues bueno, no tiene la manera de defenderlo. Pero bueno, vamos por partes porque fue una conferencia de prensa muy, pero muy interesante. Empecemos por lo siguiente, señores. Caroline Leavitt fue preguntada sobre el Papa. Sobre el hecho de que el líder de la Iglesia Católica, el Papa León, salió a señalar públicamente la guerra de Trump en Irán como algo que contradice sus valores cristianos, ¿cierto? Que los que hacen la guerra no pueden esperar que sus oraciones sean escuchadas. Eso fue lo que dijo el Papa. Y bueno, pues a Caroline Leavitt le preguntaron qué piensa el gobierno sobre eso. Y bueno, pues escuchemos lo que respondió. Ya que mencionaste... ¿Iré contigo también? Está bien, sí. Ya que mencionaste la Pascua y las oraciones, voy a preguntarte sobre algo que dijo el Papa ayer. Así que el Papa Pío XII dijo ayer, y lo cito, Dios no escucha la oración de quienes hacen la guerra. ¿Puedes comentar sobre eso? Creo que nuestra nación fue fundada hace casi 250 años sobre valores judeocristianos. Y hemos visto presidentes, hemos visto a los líderes del Departamento de Guerra y hemos visto a nuestras tropas recurrir a la oración durante los momentos más turbulentos de la historia de nuestra nación. Y no creo que haya nada de malo en que nuestros líderes militares o el presidente pidan al pueblo estadounidense que rece por nuestros miembros del servicio y por aquellos que están sirviendo a nuestro país en el extranjero. De hecho, creo que es algo muy noble de hacer. Y si hablas con muchos miembros del servicio, te dirán que aprecian las oraciones y el apoyo del comandante en jefe y de su gabinete. ¿Escucharon eso, no? Caroline Leavitt intentó voltear la pregunta. Intentó hacer ver al Papa como alguien que más bien está atacando a los soldados americanos. A ver, como si el Papa hubiera dicho que los soldados no merecen que sus oraciones sean escuchadas. Pero eso no fue lo que dijo el Papa. El Papa habló de los que ordenan la guerra, de los que toman la decisión de bombardear países. O sea, Donald Trump, Pete Hegseth, los que firman órdenes desde Washington, mientras que otros van a morir. Pero bueno. Lo que vino después fue peor porque Leavitt fue cuestionada directamente sobre los crímenes de guerra, ¿no? Y a ver, amigos, lo que siguió fue uno de los colapsos más visibles que se han visto en ese podio en mucho tiempo. Veamos esto.
El presidente publicó esta mañana sobre, ya sabes, su amenaza de irse de Irán. Dijo que podríamos volar y destruir sus plantas eléctricas, pozos petroleros, la isla de Hark y plantas de desalinización. Por ley internacional, atacar infraestructura civil está prohibido. ¿Por qué el presidente amenaza con posibles crímenes de guerra? ¿Y cómo se concilia esto con que la administración repite que Estados Unidos no ataca a civiles? Mire, el presidente ha dejado muy claro al régimen iraní en este momento, como lo demuestra la declaración que usted acaba de leer, que su mejor opción es llegar a un acuerdo. O de lo contrario, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen capacidades más allá de su imaginación y el presidente no tiene miedo de usarlas. ¿Guerra? Eso no es lo que dije, Garrett. Y estás usando la palabra potencial por una razón, porque estoy seguro de que algunos expertos te lo están diciendo al oído, para intentar que me hagas esa pregunta. Por supuesto, esta administración y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos siempre actuarán dentro del marco de la ley. Pero con respecto al logro de los objetivos completos de la Operación Furia Épica, el presidente Trump va a seguir adelante sin detenerse y espera que el régimen iraní llegue a un acuerdo con la administración. Adelante. Pasa. ¿Cuál de esos objetivos implicarían la destrucción de una planta desalinizadora? Pasa. Quiero que noten la diferencia, ¿no?, que Karoline Leavitt intentó establecer. Donald Trump amenazó con crímenes de guerra en su propia publicación en Truth Social. Pero según Leavitt, amenazar es diferente a cometer. O sea, esa es su línea de defensa, ¿no? Que todavía no los había cometido, que solo había amenazado. Y que por lo tanto, pues bueno, no hay nada que responder. El problema, amigos, es que esa defensa es doble, ¿ok? Primero, amenazar públicamente con cometer crímenes de guerra ya de por sí mismo es una violación al derecho internacional. No es necesario ejecutar la amenaza para que la amenaza misma sea una violación. Y segundo, que esto es lo que Karoline Leavitt definitivamente no quería que se dijera en la sala. El gobierno trumpista ya cometió crímenes de guerra en esta guerra. Ya bombardeó la escuela Manab, donde fallecieron 165 niños. Ya ha atacado infraestructura civil, ya ha destruido instalaciones que no tienen una justificación militar que sea razonable. La amenaza de destruir estas plantas de desalinización es lo que sin duda alguna también se suma, ¿no?, a este historial que ya existe, amigos. Así que la defensa de Leavitt, que solo amenazó pero no cometió, es totalmente falsa, señores. Pero bueno, llegaron las preguntas sobre el supuesto acuerdo de paz, sobre las negociaciones que Donald Trump dice que van muy bien, sobre este nuevo régimen iraní que supuestamente es más razonable, con el que supuestamente ya están hablando en serio, ¿no? Y Karoline Leavitt colapsa nuevamente. Escuchemos. Pero solo para dar seguimiento, porque los estadounidenses están viendo estos mensajes contradictorios entre Estados Unidos e Irán. Sé que el presidente insiste en que las negociaciones están en marcha. Como acabas de mencionar, también ha dicho que Irán ha aceptado la mayoría de los 15 puntos. Acabamos de escuchar de Irán nuevamente. Ellos dicen que no se están llevando a cabo negociaciones. Están calificando la propuesta de excesiva e irrealista. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo explicas esa discrepancia entre ambos? El pueblo estadounidense es lo suficientemente inteligente para no creer a un régimen terrorista que clama muerte a América hace décadas. Espero que los periodistas en esta sala sean sensatos y no crean a un régimen iraní que miente sobre nuestro país, nuestros valores y todos nosotros, francamente, durante casi 5 décadas. El público estadounidense es lo suficientemente inteligente para entender eso. Sigo. ¿Por qué nadie le cree a Trump en este punto? Porque, amigos, Donald Trump lleva semanas inventándose negociaciones que Irán desmiente así, al instante. Se anda inventando barcos que los rastreadores satelitales no pueden encontrar. Se anda inventando pausas que nadie le pidió. Se inventa progresos que nadie puede confirmar. Es más, el propio secretario de Estado, Marco Rubio, ayer lo desmintió en menos de una hora, luego de una de esas publicaciones, diciendo que el supuesto nuevo régimen iraní
puede que no tenga el poder para entregar resultados, ¿no? Y que hay que estar preparados para que las negociaciones fallen. Es más, el presidente del Parlamento iraní lo dijo con mucha claridad el mismo día. Lo que Trump publique va a ser falso, porque solo está intentando mover los mercados. Eso, amigos, dijo el líder del Parlamento iraní sobre el presidente de los Estados Unidos. Y nadie en el gobierno de Trump salió a desmentirlo con hechos concretos. Pues bueno, Caroline Leavitt fue también preguntada sobre el ejército, sobre lo que está pasando en el terreno, sobre los soldados. Y bueno, se congeló. Miren esto. Una pregunta sobre las minas terrestres. Según algunos informes, se han detectado minas terrestres de fabricación estadounidense en Irán. ¿Acaso el presidente Trump autorizó el uso de minas terrestres fabricadas en Estados Unidos en Irán? Hoy no tengo comentarios sobre ese informe. ¿Podría aclarar si se están utilizando en absoluto? Sin comentarios. Karen. ¿Podría darnos más detalles sobre este enorme complejo militar que se encuentra debajo del nuevo salón de baile del presidente? La verdad es que no puedo darte más detalles al respecto. Sin embargo, el ejército está realizando algunas mejoras en sus instalaciones aquí en la Casa Blanca y no estoy en posición de proporcionar más detalles al respecto en este momento. Adelante. ¿Reagan? Una pregunta directa, ¿no? Que debería de poder responder. ¿Hay minas terrestres americanas en Irán? ¿Qué está pasando con las tropas que Donald Trump quiere poner en tierra? Preguntas básicas, que imagino que cualquier gobierno antes de salir a una conferencia de prensa ya saben que tienen que responder. Deben poder responder, o al menos dar una razón oficial de por qué no pueden responderlo en público. Pero Caroline Leavitt no supo responder ninguna, se congeló e intentó cambiar de tema. Es más, aprovechó para atacar al reportero. Y amigos, esas preguntas sin respuesta importan más de lo que parece. Porque lo que está a punto de ocurrir en Irán, y esto hay que decirlo con toda claridad, es una invasión terrestre. No es una posibilidad futura. Las señales ya están ahí. Ayer, el US Tripoli llegó al área. La división aérea transportada fue enviada. Marines que están recibiendo cartas de preparación para una movilización total. El Pentágono ya tiene los planes listos para semanas o meses de operaciones terrestres. Hay un detalle que hace que todo esto sea más revelador sobre la naturaleza de esta guerra, ¿no? Israel, amigos, ya dijo que no va a enviar más tropas del IDF a apoyar esta invasión terrestre. Así, sin rodeos, sin excusas diplomáticas. Dijeron que no. Que los soldados que van a poner sus pies en el suelo iraní van a ser estadounidenses, sin respaldo iraní e israelí. Yo creo que eso hay que pensarlo muy bien, ¿no? Estados Unidos está a punto de invadir Irán. Supuestamente es en defensa de los intereses de seguridad de la región y de sus aliados. Y el principal aliado por el que está haciendo todo esto, que es Israel, ya avisó que no va a mandar ningún soldado, que los estadounidenses van a ir solos. Hasta el momento, ojo, 13 soldados estadounidenses ya murieron en esta guerra. Hay más de 300 heridos. Ya se ha gastado casi $1 trillón. Y la factura sigue subiendo todos los días. Y el aliado por cuya seguridad supuestamente se está haciendo todo esto, no va a poner un solo soldado en una invasión terrestre. ¿Acaso es alianza? ¿O qué será? Pero bueno, amigos, mientras todo esto pasa, mientras los soldados se preparan para ir a tierra en Irán sin respaldo israelí, Caroline Leavitt ni siquiera puede responder preguntas básicas. Luego fue preguntada también sobre algo completamente diferente, en el caso sobre Cuba, ¿no? Sobre el famoso bloqueo. Y bueno, lo que reveló esa pregunta, amigos, y esa respuesta, ya nos dice mucho sobre la lógica real que mueve las decisiones de este gobierno. Escuchen esto.
Hola Helen. Sobre Cuba, el presidente amenazó con imponer aranceles a cualquier país que enviara petróleo a Cuba, pero ahora Estados Unidos está permitiendo que este petrolero ruso llegue a Cuba. ¿Esto es un cambio de política o está dispuesto a permitir que más petroleros lleguen a Cuba? Esto no es un cambio de política. No ha habido un cambio formal en la política de sanciones. Como dijo el presidente anoche, permitimos que este barco llegara a Cuba para satisfacer necesidades humanitarias del pueblo cubano. Estas decisiones se están tomando caso por caso. Donald Trump está cediendo en Cuba. Y ojo, no es porque le importe, ¿no?, el sufrimiento del pueblo cubano. No porque de repente haya decidido que el bloque es contraproducente, que es inhumano. Está cediendo porque Rusia lo quiere así. Tiene intereses en Cuba. Y lo que vemos consistentemente, amigos, en el gobierno trumpista, en cada decisión de política exterior que involucra a Rusia, ¿no?, es la misma pauta, el mismo patrón. Donald Trump termina cediendo, levanta sanciones y hace todo lo que Putin necesita. Levantó sanciones al petróleo ruso mientras se estaba filtrando información de que Rusia le había estado pasando inteligencia a Irán para destruir bases estadounidenses. Invitó a líderes de la Duma rusa al Capitolio, mientras Rusia coordina con Irán ataques contra equipamiento estadounidense, y ahora cede en Cuba, porque Rusia lo necesita. Sin excepción, amigos, en cada punto de fricción entre los intereses estadounidenses y los intereses rusos, Donald Trump elige Rusia. Y bueno, pues al final de esta conferencia de prensa vino la pregunta que quizás resume mejor que cualquier otra, ¿no?, el estado real de este gobierno. Escuchemos esto. Cambiando de tema, el presidente siempre ha asistido a la CEPAC. Este año no lo hizo. ¿Por qué no asistió? ¿Cree que la CEPAC está perdiendo relevancia? No creo que crea en absoluto. De hecho, a él le encanta la CEPAC y tiene una muy buena relación con la gente estupenda que la organiza, Mercedes y Matt Schlapp. Simplemente fue por motivos de agenda este año, ya que se celebró en Texas. Lo mejor para la agenda del presidente y por todo lo que tiene entre manos en este momento era no asistir. Donald Trump no fue al CPAC, la conferencia más importante del movimiento conservador americano. El evento al que Trump ha asistido durante años. Es prácticamente el lugar donde sus seguidores más leales se reúnen, pero Trump no fue. La razón oficial: problemas de agenda. El evento estaba en Texas. Donald Trump tiene un avión. Yo creo que los problemas de agenda no se aplican, ¿no?, cuando tienes un Air Force One a disposición. Y bueno, justamente, ¿no?, hablando del tema este del Air Force One, pues del mismo modo que Caroline Leavitt, señores, Trump fue acorralado por periodistas el día domingo en una de sus paradas. Y acorralado no metafóricamente, literalmente, porque a ver, el hombre sacó fotos, mostró fotos, habló de su famoso salón, mientras que los reporteros solo querían respuestas sobre la guerra, sobre Irán, sobre los soldados. Pero no, Donald Trump, a toda disposición, quería seguir hablando de su salón. Del mismo modo, empezó con el tema de Cuba, ¿no?, con la pregunta que los reporteros le hicieron sobre el bloqueo. Porque Trump, pues bueno, anunció que iba a levantar el bloqueo a Cuba. Y la pregunta era obvia, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Por qué luego de décadas de bloqueo? Luego de haber endurecido las sanciones él mismo, ¿no? Y de repente decía abrirlo. A ver, la respuesta oficial, amigos, es que supuestamente le importa la crisis humanitaria, ¿no?, del pueblo cubano. Pero, a ver, eso no se sostiene. Porque Donald Trump fue el que más bien endureció las sanciones. Él fue quien agravó la situación. Entonces, él no tomó esta decisión porque de repente, ¿no?, le importa el sufrimiento de los cubanos. Como les dije, él tomó esta decisión porque Putin lo quiere así. Es el mismo patrón de siempre, ¿no? Y termina cediendo. Pero bueno, cuando los reporteros lo confrontan con esto, la pregunta directa si está cediendo ante Putin no tuvo respuesta. Escuchen esto. Tenemos muchos excelentes candidatos para esto. Esta evidente falta de confianza en uno mismo. ¿Para Tulsi Gabbard, señor? Sí, claro.
Quiero decir, ella es un poco diferente en su forma de pensar que yo, pero eso no significa que alguien no esté disponible para decirlo. ¿Está ella ¿En sintonía? que tú? Yo diría que soy muy firme en el hecho de que no quiero que Irán tenga un arma nuclear. Porque si tuvieran un arma nuclear, la usarían de inmediato. Creo que ella probablemente es un poco más suave en ese tema, pero está bien. Algunas personas lo son, la mayoría de la gente no lo es. La mayoría de la gente está diciendo, muchas gracias por lo que hiciste. Ahora mismo están diezmados. Van a renunciar a las armas nucleares. Nos van a dar el polvo nuclear. Van a hacer todo lo que queremos que hagan. Y sabes que van a seguir adelante y tal vez vuelvan a tener un gran país. Eso, señores, es el trumpismo sin respuesta, sin argumento, sin la capacidad de defender una decisión que tomó. El hombre que se ha vendido como el negociador más duro del mundo, que prometió America First, que nunca cedería ante nadie, al final termina siendo exactamente eso. Pues bueno, luego llegan las preguntas también sobre Irán, sobre las negociaciones, sobre el acuerdo que Trump lleva semanas diciendo que ya están ahí, ¿no? Que ya está cerca, sobre este nuevo régimen iraní que es más razonable. Y bueno, pues Donald Trump dijo algo que creo que nadie en su equipo de comunicaciones hubiera querido que dijera frente a las cámaras. Escuchen esto. Ellos los hirieron gravemente. Usted había ofrecido un plan de 15 puntos a Irán. ¿Ellos alguna vez respondieron con...? Sí, respondieron sobre el plan de 15 puntos. Nos dieron la mayoría de los puntos. ¿Por qué no lo harían? Usted lo hace sonar como si hubieran hecho algunas concesiones. ¿Puede identificar cuáles? Bueno, están de acuerdo con nosotros en el plan. Quiero decir, pedimos 15 cosas y en su mayoría vamos a pedir un par de cosas más. Y solo para demostrar que van en serio, nos dieron todos estos votos. Cuando hablé hace unos 4 días, un regalo, dije que me dieron un regalo, pero no pensé que tenía la libertad de decir qué era. Lo que era 8 más 2, son 10 enormes cargamentos de petróleo. Y hoy nos dieron otro regalo. Recibimos 20 cargamentos de crudo, se enviarán mañana, hay muy buenas reuniones y logramos avances importantes. ¿Comentará? Amigos, prácticamente Donald Trump admitió entre líneas que Irán es el que está dictando los términos. Lógico, no con las palabras exactas, pero con lo que dijo y con lo que no pudo decir, prácticamente lo admitió. El hombre que escribió el arte de la negociación, que se ha presentado como el mejor negociador del planeta, está en una posición que Irán prácticamente lleva las riendas en la conversación. Y claro, eso también puede explicar, ¿no? Por qué es que esta escalada sigue. Porque cuando uno no tiene este leverage, cuando uno está negociando desde una posición tan débil, la tentación es escalar militarmente, solo para intentar recuperar esa posición. Por eso es que el Pentágono está preparando toda esta invasión terrestre a la isla de Kar. Pero bueno, llega el momento del salón, el momento en el que los reporteros que viajan con Trump en el Air Force One, yo creo que no van a olvidar nunca. Los reporteros intentaron seguir preguntándole sobre la guerra, sobre los soldados, sobre Irán y todo lo que está pasando. Y bueno, pues de repente Trump en su mente dijo, tengo que cambiar de tema. Y comenzó a hablar de su salón de baile. El hombre sacó una foto de este tamaño, amigos, mostrando cómo está rediseñando la Casa Blanca, y empezó a hablar y siguió hablando. Los reporteros hasta intentaron interrumpirlo, pero no, Trump siguió hablando de su salón. Escuchen esto. Pero creo que lo tenemos automáticamente. Hoy hice algo. Acabamos de recibir esto de los arquitectos. Mucha gente está hablando de lo hermoso que es el salón de baile. Durante 150 años han querido construir un salón de baile en la Casa Blanca. Y otros presidentes lo han querido cuando recibimos dignatarios como el presidente Xi de China o cualquier otro. Tenemos habitaciones muy pequeñas, no son lo suficientemente grandes para manejar la capacidad que se necesita. Tiene la misma altura que la Casa Blanca. Es un ajuste increíble. ¿Ves lo que es, verdad? Lindo. Te lo mostraré. Aquí hay otra perspectiva. Esto viene desde justo enfrente del edificio del Tesoro. Hermoso Capitolio. Hermoso edificio. Creo que será el mejor salón de baile de su tipo en todo el mundo.
Mucha gente le está dando muy buenas críticas. Escucharon, ¿no? Cómo los reporteros intentaron interrumpirlo, ¿no? Cómo intentan llevar la conversación de regreso a la guerra, ¿no? A los soldados, a lo que importa. Pero Trump continúa. Que mi salón dorado, mi ballroom, miren las fotos, qué bonito quedó. Qué vergüenza, ¿no? Se entiende que sea una distracción calculada, ¿no? Para poder evitar preguntas incómodas. Pero da vergüenza ver esto, ¿no? Hay que decirlo, amigos, con claridad. El hombre no tiene vergüenza a la hora de querer distraernos. Pero bueno, otra pregunta muy interesante que también le hacen es el tema de las elecciones, porque justamente Donald Trump también habló del SAFE Act, ¿no? De los votos por correo, de la supresión de votantes que están intentando implementar. Pues bueno, también le preguntaron sobre eso. Escuchemos. Y obtendrás todo lo que quieres. Obtendrás las 5 cosas. Tenemos identificación de votante, tenemos prueba de ciudadanía. Es muy importante. Las boletas por correo deben ser eliminadas con excepciones para el personal militar, para personas enfermas, personas que están enfermas, personas con discapacidad, para personas que están viajando. Si estás viajando puedes votar. Pero fuera de eso, las boletas por correo son inherentemente peligrosas. Amigos, ese discurso sobre los votos por correo, sobre el fraude electoral y la necesidad de esta nueva ley, ¿no? No es solo política electoral, amigos. Tienen que entender que eso es la construcción anticipada de una narrativa para cuando Trump pierda. Él ya sabe lo débil que está su partido. Él sabe lo débil que está su nombre. Por eso es que esta es su última herramienta para intentar, digamos que salvar un poco los escaños que tienen en el Congreso. Luego también está el tema de la cohesión interna del gobierno, ¿no? Porque, a ver, Trump también habló un poco de Tulsi Gabbard y a ver lo que dijo, como que nos revela algo que su equipo seguramente no querían que salga a decir, ¿no? Veamos esto. Tenemos muchos excelentes candidatos para esto. ¿Todavía confía en Tulsi Gabbard, señor? Sí, claro que sí, por supuesto. ¿Una más? Quiero decir, ella tiene un proceso de pensamiento un poco diferente al mío, pero eso no significa que alguien no esté disponible para servir. ¿Piensa igual? Yo diría que soy muy firme en el hecho de que no quiero que Irán tenga un arma nuclear, porque si tuvieran un arma nuclear, la usarían de inmediato. Creo que ella probablemente es un poco más suave en ese tema. Eso es una realidad, amigos. Las filtraciones están saliendo desde la Casa Blanca. Tulsi Gabbard, J.D. Vance, varios han dejado saber de manera sutil que no están completamente alineados con todo lo que está pasando. Y Donald Trump lo admitió sin querer, ¿no? No pueden mantener una coherencia interna en su propio gobierno. No pueden controlar las filtraciones. No pueden garantizar que sus propios funcionarios, los más cercanos, estén completamente a bordo con esta guerra ilegal que, pues bueno, nadie pidió. Y bueno, pues al final, cuando los reporteros le preguntan de manera directa cómo van estas negociaciones con Irán, el hombre que se supone que es el mejor negociador del mundo, el que prometió resolver todos los conflictos del planeta, dijo esto. Escuchemos. Sigue recto. Y eso va a tener lugar, comenzando mañana por la mañana, durante los próximos días, muchos barcos. Y solo diría que nos está yendo extremadamente bien en esa negociación, pero nunca se sabe con Irán. Van bien, pero también no pueden ir bien porque a nadie le caigo bien. Es, amigos, es la frase de hoy. Es la síntesis de todo lo que sucedió. A nadie le caigo bien. Eso es lo que tiene en la cabeza el presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? Como siempre, los invito a que me dejen sus opiniones en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy hasta el final de este video. Y como siempre, recuerden apoyarme con su like, compartir el video y suscribirse a nuestro canal en Desacuerdo TV. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.